Así, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando, que van llegando recién, bienvenidos. Decíamos, vamos a hablar hoy de depresión y cómo la programación neurolingüística ayuda en estos casos. Pero principalmente quiero desarrollar esta charla el día de hoy porque, como les decía ayer, la intención de que nos encontremos y hablemos de diferentes temas donde la programación neurolingüística puede ayudarnos. La intención fundamental es que conozcamos cómo funcionamos, porque si nosotros conocemos qué es lo que pasa dentro de esta preciosísima caja que llamamos cuerpo, que nos ha sido regalada, y aprendemos qué es lo que está siendo afectado, cómo puedo corregir, cómo puedo mejorar y puedo tener herramientas para activar eso que está en cortocircuito ahí adentro, es mucho más fácil ayudarnos de manera interna cuando conocemos qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a empezar por ahí. Cuando hablamos de depresión, si estamos hablando de una cuestión meramente diagnosticada desde el ámbito clínico, hablamos de un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una alteración persistente de la forma de sentir, pensar y actuar, que impacta directamente en la vida personal, social y laboral de la persona. Sin embargo, la depresión es más que solo emocional. Hay una relación clara en el proceso neurológico. Cuando, uy, se largó a llover lindo. Eh, Hay una relación clara en el proceso neurológico y una de las principales alteraciones que existen cuando comienza estos estados de tristeza profunda y permanente se produce en lo que se llama neurológicamente la conexión entre los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Ahí pueden ir mirando una de las filminas. Miren, yo se las voy a compartir aquí, a ver si me deja un ratito, que la realidad es que los neurotransmisores que funcionan en nuestro cerebro son los mensajeros. Es como, miren, a ver, los neurotransmisores son como los mensajeros, los que llevan el mensaje entre neurona y neurona. Cuando hay un mensaje que entregarle a otra neurona para que se haga esta ramificación en el cerebro que creen nuestras ideas, que afectan nuestras emociones, y se hace toda esta cadena, esta red, los neurotransmisores son los mensajeros. Y los neurotransmisores lo que hacen es llevar y conectar una neurona con otra y entonces el mensaje continúa. La situación en realidad converge cuando nosotros dejamos de prestar atención a qué es lo que se está transmitiendo ahí. Porque cuando nosotros hablamos de estos mensajeros, la función de ellos es permitir que una neurona se comunique con otra. O sea, dicho en una forma cotidiana como para comprendernos, digamos que son las palabras que utiliza el cerebro para hablarse a sí mismo. Si no hubieran neurotransmisores, no habría ni pensamiento, ni emoción, ni movimiento, ni motivación. Por eso todo lo que nosotros sentimos viaja en nuestro cerebro para hacer las conexiones neurológicas, para hacer las conexiones de sinapsis, esa electricidad que surge al unirse una neurona con otra, eh, viajan a través de los neurotransmisores. ¿Cómo funcionan? Bueno, como veíamos ahí en el dibujito que ustedes ya tienen en sus celulares y están en el canal, pueden mirar el dibujito ustedes allí que es fácil de comprender, ¿no? Una neurona tiene un mensaje para enviarlo a otra, utiliza los neurotransmisores, estos cruzan un pequeño espacio donde se produce esta sinapsis o esta conexión eléctrica y entonces el mensaje sigue avanzando. Pero nosotros se han hablado mucho de sustancias que nos van a resonar. Seguramente a ustedes les van a resonar palabras como la serotonina, por ejemplo. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor.
Son esas sustancias químicas producidas por el cerebro que son llevadas de una neurona a otra. Una de estas sustancias es la serotonina y tiene la responsabilidad de provocar el equilibrio emocional. Eso es lo que hace la serotonina. Está relacionado con que nosotros nos sintamos estables emocionalmente, que podamos sentir calma, bienestar, que nuestro sueño esté regulado, nuestro apetito también. Ahora, cuando hay un desequilibrio que puede estar siendo producido por una tristeza profunda o un diagnóstico de depresión, empieza a llevarse un mensaje de tristeza persistente, irritabilidad, sensación de vacío, pensamientos repetitivos. En lugar de generar felicidad, genera desequilibrio. Otro de los neurotransmisores que conectan las emociones es la dopamina. Han escuchado hablar de la dopamina, ¿verdad? Esta es la responsable de la motivación y del sentido. Tiene que ver con las ganas, con el impulso, con ese placer anticipado, ese sentir que lo que estamos haciendo vale la pena. Cuando la serotonina está baja, hay apatía, hay desmotivación, hay dificultad para disfrutar, hay sensación de que nada me mueve, nada me motiva, no tengo ganas de nada. Diríamos que es placer superficial. En realidad la serotonina es un motorcito que nosotros tenemos interno. Otro de los neurotransmisores que tienen que ver con estas conexiones neurológicas es la noradrenalina, que es la que responde, la responsable de la energía y del enfoque. Cuando nosotros permitimos que la noradrenalina funcione correctamente, tenemos atención, estado de alerta, tenemos energía mental, capacidad para respuesta. Pero cuando esta está baja, hay cansancio mental, hay dificultad para concentrarse, nos sentimos lentos. Cuando nosotros estamos hablando de estos neurotransmisores que son los más conocidos, también hay otro par que no son tan conocidos. Cuando investigaba acerca de esto, los descubrí y dije, ah, mira vos, estos no los tenía con estos nombres. Pero hay otro neurotransmisor que se llama GABA y que este es el responsable del freno y la tranquilidad. Es el principal neurotransmisor inhibidor. Su función es calmar el sistema nervioso. Entonces, cuando falta, cuando este neurotransmisor está condicionado, empiezan a haber estados severos de ansiedad, tensión corporal, dificultad para relajarnos, insomnio. Por lo tanto, cuando está en funcionamiento óptimo, GABA es esta sensación de que todo está bien y que podemos aflojar. Entonces, es un neurotransmisor muy interesante. Y también está el glutamato, que es el responsable de la activación y el aprendizaje. Cuando está activo, podemos aprender, memorizar y adaptarnos, pero en exceso produce una sobrecarga mental, estrés, agotamiento. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender que todo esto pasa en nuestro cerebro y solamente con cómo se genera el pensamiento, cómo se conectan neurológicamente nuestro cerebro, cuando nosotros hablamos de un estado sostenido de emocional y empezamos a ver afectadas nuestras neuronas, nuestro estado neuronal, podemos comprender que tener depresión es más que ponerle ganas a la vida o no tener ganas de ponerle ganas a la vida. Es un poco más fuerte que eso. Algo muy importante que nosotros necesitamos entender es que si bien estos neurotransmisores son fundamentales para mantener en equilibrio nuestro cerebro, también es importante porque todo lo que tiene que ver con nuestras emociones están regulados por aquello que pasa por nuestro cerebro. Por lo tanto, la buena noticia es que para poder regular estas sustancias químicas que producen o que activan determinados estados internos, no solamente es necesario regularlas con medicación. La buena noticia es que las podemos regular si empezamos a tomar conciencia de cuál es nuestro lenguaje interno,
si empezamos a tomar conciencia de la importancia de la respiración, de llevar oxígeno a cada una de nuestras células, si empezamos a tomar conciencia de movernos, de evitar quedarnos quietos y estancados, empezar a mover nuestro cuerpo, de generar vínculos sanos, de poder darnos espacio para el descanso, para atender algo de manera sostenida y buscar cosas que nos provoquen sentido y propósito. Cuando la mente, el cuerpo y la experiencia se equilibran, entonces podemos tener una sensación de conexión con nosotros mismos. Pero conozcamos un poco más acerca de lo que la depresión como diagnóstico puede provocar. Al margen de lo neurológico que nos interesa porque la programación neurolingüística trabaja directamente sobre esto, si seguimos hablando de lo que pasa aquí dentro de nuestro cerebro, tenemos que hablar de que cuando hay un diagnóstico de depresión, también se provocan cambios en áreas como la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo. Ustedes tienen una fotito ahí en el canal que muestra estos tres lugarcitos, ¿no? ¿Dónde está la amígdala? Que no son estas, sino son unas que están como a la altura de las orejas, ahí en el cerebro, pero a la altura de las orejas, la corteza prefrontal y el hipocampo. Cuando nosotros tenemos en cuenta de que estas zonas se ven afectadas cuando hay una tristeza profunda que se prolonga en el tiempo, lo que podemos comprender también, como lo han demostrado varios estudios de neuroimágenes, que los estados depresivos prolongados disminuyen incluso el volumen del hipocampo. O sea, es como que lo achicaran, como que lo fueran secando, como que lo fueran achicando, encogiendo. Y esto se relaciona también no solo con la depresión, sino con el estrés crónico. Fíjense que la amígdala, la función que tiene la amígdala dentro de nuestro cerebro, se dice que es el detector de lo que es importante, ¿no? De lo que es relevante y de las amenazas. O sea, ¿qué hace la amígdala en una persona sin depresión? Lo que hace la amígdala es detectar rápidamente las amenazas, el rechazo, las pérdidas. Activa respuestas automáticas, o sea, nos pone en alerta. Es como si fuera una alarma, ¿sí? También tiene que ver con los cambios corporales, o sea, es la que regula el pulso, la presión arterial, la tensión y la atención enfocada en lo negativo o en lo positivo. Se coordina con áreas para ponerle volumen a una emoción y ayuda a decidir sobre qué es lo que merece nuestra atención. Esta es la función de la amígdala en una persona sin depresión. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos sumergidos en este estado de profunda tristeza? Muchos estudios de neuroimagen muestran que la amígdala en realidad tiende a estar más reactiva ante los estímulos negativos, o sea que todo aquello que sea negativo, doloroso, ya sea del pasado o del presente, ahí es donde está enfocada. Es como que la atención selectiva se enfoca solamente en aquello que puede causar tristeza. Por eso hay mayor facilidad para la tristeza, la culpa, el miedo social y la vergüenza, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta de que incluso esto puede estimular el que los pensamientos o los recordatorios estén condicionados o que la memoria incluso em, añada cosas más negativas de lo que en realidad son los hechos, ya sean del pasado o del presente, pero al relatarlos deja de ver la realidad, si se quiere, y empieza como a condimentarla con situaciones un poco más traumáticas de las reales. Voy a cerrar algunos microfonitos que están abiertos y que hacen un poquito de ruido. Ahí está. Decíamos, me van siguiendo, ¿verdad? Las partes de nuestro cerebro que se van viendo condicionadas cuando nosotros estamos en un estado de depresión, digamos, en un estado de tristeza profunda por un tiempo prolongado, o lo que podríamos llamar
un estado de depresión. Cuando nosotros hablamos de la corteza prefrontal, que es esta zona del cerebro, tendríamos que decir que la función que cumple esta zona del cerebro es como si fuera un director ejecutivo, ¿no? Esta zona del cerebro, cuando trabaja a nuestro favor, digamos que cuando trabaja en una persona que no tiene depresión, es la responsable de la planificación, de las decisiones, de la flexibilidad mental, de la regulación emocional, o sea, ayuda a bajar la intensidad de una emoción, a reevaluar, a poner en contexto, a elegir una respuesta que sea la más habilitante posible. Pero cuando está enfermo, cuando está deprimido, cuando hay una tristeza que lo ha condicionado por todos estos neurotransmisores que han llevado todas estas sustancias químicas envueltas como en cuestiones negativas, en depresión se observa que este sistema prefrontal deja como de tener el control y la regulación. El funcionamiento se reduce, es menos eficiente durante tareas de control emocional y demás alteraciones en todo lo que tenga que ver con las conexiones que tiene que hacer el cerebro. Es como si se adormeciera, es como si se le apagara la lucecita. ¿Cómo lo diríamos si pudiéramos traducirlo como en un lenguaje de la vida real? Es la típica frase de, sé lo que tendría que hacer, pero no puedo. No tiene energía, tiene enferma la voluntad, tiene menos tolerancia a la frustración. Es como que todas las situaciones frustrantes son un mundo al que no tiene fuerzas para enfrentar. Emociones se comen la capacidad de pensar con claridad y tiene dificultades para poder frenar estos bucles mentales y entonces entra en estados de rumiación constantes y les da vuelta y le da vuelta y le da vuelta a una misma situación negativa sin tener la posibilidad o sin darse la posibilidad de salir de ese bucle repasando y repasando tantas cosas negativas y sin sentido. Incluso la zona prefrontal se ve afectada por mayor rigidez. Cuesta ver alternativas, es todo o nada, porque nada tiene sentido. Y entonces se ve directamente afectada esta zona prefrontal. Con menor regulación prefrontal, la emoción pesa más que el razonamiento y la persona siente que su mente no le obedece. Es como si hubiera cambiado de repente, es como si algo se hubiera apagado. Digamos que hemos visto la función de las amígdalas, hemos visto la función de la corteza prefrontal. Ahora veamos la función del hipocampo. El hipocampo es el responsable de la memoria, de crear contextos y proyectar el futuro. En una persona sin depresión, digamos que el hipocampo lo que hace es consolidar la memoria, ¿sí? Es como que puede relatar los episodios como experiencias vividas en detalles, genera contexto, puede responder al cuándo, el dónde, el qué significó tal situación, participa en imaginar escenarios futuros, construcción, metas, objetivos, proyección, aprendizaje. Sin embargo, cuando está enfermo, cuando hay un diagnóstico de depresión o de tristeza profunda durante largos periodos, el metaanálisis ha encontrado reducción nuevamente en el volumen, es como si se achicara. Un mecanismo propuesto en esto que también tiene que ver a veces con la depresión es el estrés crónico. Un estrés crónico puede llevar a una persona a un estado de depresión. Y entonces hay descontrol en el cortisol también, empiezan a haber procesos inflamatorios en el cuerpo, y etcétera, etcétera. En la vida real lo traduciríamos en un lenguaje común para comprenderlo entre nosotros. Es como que todo aquello que era a veces fácil de recordar, ahora son fracasos y no encuentro recursos. Es como que no tuviera la posibilidad de salir de donde estoy.
hay dificultades para aprender de las experiencias, no tenemos como la claridad para poder ver lo positivo en las situaciones, hay problemas de concentración, como si la memoria estuviera nublada. ¿Saben lo más interesante que ocurre cuando hay un diagnóstico de depresión? Es que esto funciona tanto los neurotransmisores, la sinapsis, el hipocampo, la amígdala, eh, y me falta uno, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Lo más interesante es que no actúan solas, actúan en red. Y es ahí donde se arma este circuito, un circuito depresivo. Es como si eh, se encendiera la alarma de la amígdala, pero enfocada en la negatividad. Y entonces la corteza prefrontal, como tiene menos capacidad para regular y decidir y frenar esta rumiación, activa todo lo que tiene que ver con la manera en que nos vamos a sentir afectados en el hipocampo, los recuerdos dejan de ser constructivos y no existen futuros posibles. Y entonces en esta red que nosotros mismos construimos aquí dentro, termina afectándonos de manera interna y empieza a afectarnos mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. La depresión es mucho más que emociones complicadas o de tristeza. Es mucho más que eso. La depresión es un estado. Sin embargo, ya sabemos cómo sucede la depresión dentro de nuestro cerebro, qué se afecta y cuál es la razón por la que esto tiene un profundo impacto en el ser humano. Comprendiendo esto y cómo funciona, ahora vamos a la parte más habilitante de esto, y es cómo la programación neurolingüística puede contribuir a que nuestro cerebro comience a trabajar a nuestro favor. Primero necesitamos comprender que la depresión, la persona no es una persona depresiva. La persona tiene un estado de depresión y marquemos esta palabra porque es fundamental. Ayer hablábamos de la importancia de la parte lingüística y es importantísimo que empecemos a tomar conciencia de el poder que tienen las palabras, porque una cosa es que yo diga soy depresivo y otra cosa es que yo esté en un estado, porque el soy es absoluta identidad. Entonces yo no soy, yo tengo. Estoy pasando por un periodo, estoy en un estado depresivo. No es lo que soy, no es mi identidad. Entonces es importantísimo que prestemos atención a afianzar esa palabra para para que seamos correctos al hablar y al enviar el mensaje correcto internamente. Es un estado y ese estado como tal lo puedo revertir. Está en mi poder hacerlo. ¿En serio? Mirá que es una depresión crónica, me ha dicho la gente por ahí. Es verdad, al ser crónica significa de que has hecho mucho durante mucho tiempo para lograr el estado en el que estás. Si queremos revertirla, necesitaremos tener el mismo esfuerzo que hiciste para mantenerte en ese estado para que desandemos el camino. Entonces vamos a ocuparnos, porque si empezamos a darnos cuenta de esto que hablábamos, de cómo estos neurotransmisores que generan sustancias químicas, que llevan este mensaje y generan las conexiones neurológicas, pero que están orientadas a la parte negativa porque estamos en un estado de profunda tristeza, entonces lo que tenemos que comprender es que yo puedo corregir eso, siempre y cuando me haga responsable de lo que siento y de lo que pienso. ¿Cómo podemos empezar? Empecemos por comprender cuánto dura una emoción y cómo se lleva este mensaje que se activa para generar esta sinapsis. Las emociones, la neurociencia ha investigado que una emoción dura entre 90 segundos y 2 minutos, entre 1 minuto y medio y 2. ¿Qué significa esto? Que siempre hay un estímulo. Este estímulo puede ser algo que escuché, algo que vi, un pensamiento que me vino, alguna situación que recordé. Siempre hay un detonante, siempre hay un estímulo.
Y entonces se activan las amígdalas. Se segrega una sustancia química, neurotransmisores, en nuestro cerebro, que al caer esa sustancia química en el torrente sanguíneo, yo siento la corporalidad de esa emoción. El nudo en la garganta, el frío que me corre por la espalda, se me puso la piel de gallina, se me hizo un nudo en el estómago, se me llenaron los ojos de lágrimas. La corporalidad la siento en el momento en el que esa sustancia cae al torrente sanguíneo. Hasta que se metaboliza esa sustancia, el circuito duró entre 90 segundos y 2 minutos. ¿Cuál es la razón por la que esa emocionalidad, o de tristeza, o de pena, o de angustia, o de miedo, o de ira, o de rabia, o de bronca, o de angustia, dura más tiempo? Por la retroalimentación que nosotros empezamos a hacer. Entonces, esos neurotransmisores alimentados por pensamientos negativos llevan ese pensamiento a otra neurona y a otra neurona y el circuito vuelve a empezar. Si yo comprendo que las emociones funcionan de esta manera, puedo empezar a tomar las riendas del asunto. Y si esto fisiológicamente dura solamente como máximo 2 minutos, después del segundo 121, la absoluta responsabilidad de gestionar esa emocionalidad es mía. Y voy a empezar a hacerme cargo de ello. Voy a empezar a hacerme cargo de que al segundo 121, la responsabilidad de la emoción que me embargue es mía. ¿Y cómo la cambio, Milka? ¿Cómo la cambio si es una angustia profunda que me embargó de repente y está bien, están pasando los 2 minutos? ¿Y cómo hago? Necesito tener alternativas. Necesito primero ser consciente. El primer paso que las neurociencias incluso han certificado que funciona ampliamente es el reconocimiento de la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Le tengo que poner un nombre. Si yo entro en negación y sigo viviendo porque la vida es triste, porque la vida es esto, y sigo retroalimentando, pues la emocionalidad y el circuito vuelve a comenzar. Si yo quiero modificarlo, tengo 2 minutos que son inevitables. Esos 2 minutos son inevitables. Los 2 minutos que fisiológicamente esta emoción que se despertó va a estar en mi organismo son 2 minutos. No puedo cambiar eso, porque soy un ser humano y tengo emociones. Entonces, como eso no lo puedo cambiar, lo que sí puedo es tomar conciencia de cómo se llama esto que estoy sintiendo. ¿Qué nombre le pondría? ¿Es angustia? ¿Es tristeza? ¿Es rabia? ¿Es bronca? ¿Cómo se llama esto que siento? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿En el pecho, en la garganta, en la espalda, en todo el cuerpo, en mi cabeza, en mis oídos, en mis ojos, en mi estómago? ¿Dónde? ¿Dónde lo siento y cómo se llama? El ponerle nombre se ha comprobado neurocientíficamente que le baja automáticamente la intensidad a la fuerza que está teniendo la emoción. Entonces, en esos 2 minutos donde fisiológicamente todo está pasando como tiene que pasar, porque somos seres humanos, cuando yo me ocupo de reconocer cuál es la emoción, ponerle nombre e identificar dónde la siento en mi cuerpo y reconciliarme con esa emocionalidad, automáticamente la intensidad de la emocionalidad baja. Ese es el primer paso indispensable que hacer. Algo que les quiero invitar es a empezar a incorporar el concepto que tiene la programación neurolingüística con respecto a las emociones. Para nosotros no existen emociones buenas o malas, existen emociones. Si están dentro de esta preciosa caja, bendita caja que se llama cuerpo, y aparecen, no pueden ser buenas o malas, aparecen para algo. Entonces, en programación no le llamamos emociones buenas o malas. En programación neurolingüística les llamamos a lo que la gente llama emociones malas, llámese tristeza, angustia, rabia, miedo, tristeza, furia, ira, nostalgia. No sé, a las malas en programación le decimos emociones para la acción.
Si yo empiezo a incorporar el concepto de que estas emociones son emociones para la acción, la primera pregunta que aparece en mi cabeza es, ¿para qué estoy sintiendo esto? Si esto se llama angustia, ¿para qué está? ¿Qué es lo que está pidiendo que yo haga? ¿Que yo cambie, que yo corrija, que yo mejore? ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? ¿Para qué siento lo que siento? ¿Qué se debería corregir en mi vida para que esto se corrigiera inmediatamente? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que mejorar? ¿Qué podría corregir? Me hago las preguntas correctas. Ayer hablábamos de eso, de aprender a hacernos las preguntas correctas. Cuando nosotros estamos hablando de la importancia de prestar atención a lo que pasa por adentro de nuestro cuerpo, de esta preciosa caja, el hecho de llamar emociones para la acción a las emociones que durante toda la vida nos dijeron que eran malas. Si estabas triste, no, no tenés que estar triste. No, no tenés que llorar. No, no tenés que estar. Si es algo que está pasando por dentro de mi cuerpo, lo mejor que puedo hacer es reconocer qué es. ¿Cómo se llama? ¿Y para qué está? ¿Qué mensaje vino a traerme? Necesitamos empezar a reconciliarnos profundamente con nosotros de manera interna para saber que lo que pasa por aquí, llámese emoción, dolor, enfermedad, diagnóstico terrible, está para algo. Mientras antes yo identifique ese para qué, antes voy a poder mejorar, antes voy a poder corregir lo que me está pasando. Necesito corregir lo que está pasándole a mi cuerpo, pero necesito escucharme para eso. Y para escucharme, necesito aprender cómo. Y para eso son estas charlas que vamos a tener durante este mes. Entonces, dijimos, una emoción dura como máximo ¿cuánto? Solamente 2 minutos. Tengo 2 minutos para hacerme las preguntas correctas. La primera pregunta, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Y para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Si yo en ese minuto y medio, en esos 2 minutos, me hago las preguntas correctas, identifico la emocionalidad, le bajo la intensidad a la emoción. Lo que necesito hacer rápidamente es preguntarme después, ¿y si dejo de sentir esto, qué me gustaría sentir? Si yo siento, si esto que estoy sintiendo es angustia y dejara de sentir angustia, ¿qué sentiría? ¿Alegría? ¿Tranquilidad? ¿Paz? ¿Qué sentiría si dejara de sentir angustia? Si esto que estoy sintiendo es rabia, es decepción, es bronca, ¿qué sentiría si dejara de sentir esto? ¿Cuál sería la emoción? La que la gente llama buena, en programación le llamamos emociones inspiradoras. Si yo dejara de sentir esta emoción para la acción, ¿cuál sería la emoción inspiradora? ¿Cuál sería la emoción que me elevaría por encima de esta emoción que estoy sintiendo? Y automáticamente llamo por nombre a aquella emoción con la que quiero reemplazar y empiezo a conectar recuerdos, situaciones, sonrisas, miradas que me permitan conectar con esa emoción bonita que es la que quiero que habite. Y entonces ahí sí, hago que mis neurotransmisores se retroalimenten y entonces sigo. Y un recuerdo bonito tiene que traer otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y el ciclo lo empiezo a hacer trabajar a mi favor, porque ahora acá mando yo. Mi cabeza deja de mandarse sola. Acá mando yo. Yo le voy a decir a mi cabeza, hay cosas que son inevitables, pero van a durar 2 minutos como máximo. A partir de el segundo 121, la responsabilidad de lo que habita aquí es mía, porque ahora sé cómo. Imagínense que todo este proceso neuronal que empezaba solamente por la conexión, por la sustancia química que se llevaban entre las neuronas que iban a construir el pensamiento, ahora yo estoy estimulando lo que quiero que habite en mi mente. Imagínense ahora eso potenciado. ¿Qué es lo que empieza a pasar con el hipocampo? ¿Qué empieza a pasar con las amígdalas? ¿Qué empieza a pasar con el córtex prefrontal? En el estímulo
que yo empiezo a darle de manera positiva y correcta, las sustancias químicas que mi organismo está produciendo empiezan a trabajar a mi favor. Necesitamos comprender cómo funciona esta maravillosa caja, este maravilloso regalo que tenemos, que es nuestro cuerpo, que es cómo funciona nuestro cerebro, cómo se activa lo que está pasando acá adentro, cómo yo puedo utilizar todo eso que termino retroalimentando porque desconozco cómo funciona. Como desconozco cómo funciona, creo que solamente este estado, como es un diagnóstico, es así, es irreversible. Y podemos cambiarlo si sabemos cómo funcionan. Podemos, podemos hacerlo. ¿Es fácil? Requiere que nos ocupemos. Esa es la verdad. Es indispensable que nos ocupemos de ayudar a nuestro organismo a funcionar a nuestro favor, porque durante mucho tiempo, hemos dejado que viva como se puede. Entonces necesitamos ahora empezar a condicionarlo y decir, pará, ahora voy a empezar a mandar yo acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, voy a empezar a gestionar qué es lo que pienso, qué es lo que siento, cuáles son los estímulos, con qué alimento mi mente, qué tipo de charlas tengo, qué tipo de programas de televisión son los que veo. Si estoy permanentemente viendo noticias y escuchando cosas desagradables y trágicas y traumáticas y qué sé yo, y es inevitable que toda esa contaminación termine haciendo mella en nosotros. Pero si también dedico tiempo a la buena lectura, a los buenos encuentros, a establecer lindas charlas, a tener de qué reírnos, a bailar, a cantar, a disfrutar del compañerismo, la realidad es que nuestra mente comienza a trabajar a nuestro favor y todas las sustancias químicas que se producen a través de lo que pensamos, ni hablar si a eso le añadimos un poco de movimiento, si nos pusimos a bailar de pronto con un buen tema musical, ni hablar si a eso le añadimos una rica charla, una hermosa charla con gente que queremos y con quienes estimulamos el pensamiento y las risas, si se construyen buenos vínculos, si somos nosotros los que lideramos la comunicación, si empezamos nosotros a tener temas lindos de los que charlar, cosas que sean constructivas, todo contribuye a que nuestro cuerpo funcione a nuestro favor, si tomamos conciencia de ello. Bien, suena re bonito, mija, lo que estás diciendo, pero si vos supieras la razón por la que yo tengo depresión, podría decir alguno de ustedes. Si vos supieras la historia que yo tengo para contar, si vos supieras las cosas que me ha tocado pasar a mí en la vida y las cosas tristes, como para que no tenga depresión, puedo comprender eso. Sin embargo, ¿saben qué? No somos la consecuencia de nuestra historia. Nosotros podemos hacer que nuestra historia también funcione a nuestro favor. Cuentan por ahí de que había un editor que empezó a observar a un magnate que empezó a tener éxito en el mundo de los negocios y de pronto se convirtió en una persona muy brillante, con una hermosa familia y hermosos hábitos. Y entonces este editor del libro empezó a querer investigar quién era este hombre, de dónde había salido. Y entonces cuando empezó a investigar su historia, se encontró con que en realidad había crecido en una de las villas más peligrosas de Estados Unidos, hijo de uno de los narcotraficantes y, y dueños de prostitución y de un montón de cosas de esa villa. Entonces, cuando él empezó a investigar la historia, dijo, wow, que de acá salió este hombre, este hombre que es un referente en sus valores, que tiene esta forma tan linda, tan rica.
Cuando siguió investigando, se encontró con que había mucho más que decir de esta historia. La mamá de él y de su hermano los había abandonado cuando ellos eran muy chiquititos. Los habían dejado en ese antro donde ellos crecieron entre armas, prostitución y droga, él y su hermano. Y entonces este editor dijo, voy a escribir acerca de esta historia. Y entonces siguió investigando, investigando, encontró que el hermano estaba preso en una cárcel de máxima seguridad. Entonces fue a entrevistarlo al hermano, conociendo un poco la historia de ellos. El hermano le contó las cosas terribles que había pasado. Entonces, al final, el editor le preguntó, si tuvieras que resumirlo brevemente, ¿cómo llegaste hasta acá? Le dijo a este muchacho que estaba preso. Y él dijo, ¿y qué esperabas con el padre que me tocó? Cuando tuvo la historia, el editor agarró y fue a visitar a este magnate para que lo autorizara a poder escribir oficialmente su biografía. Y entonces cuando lo recibió, conversaron y estuvieron dialogando acerca de la vida y de todo lo que les había tocado atravesar, el editor le volvió a preguntar lo mismo que a su hermano y le dijo, si tuvieras que resumir en breves palabras, ¿qué te trajo hasta acá? ¿Qué dirías? Y él le respondió, ¿y qué esperabas con el padre que me tocó? Y entonces, la moraleja, digo, depende de las circunstancias que nos toca vivir o de la mirada que tenemos de esa historia, las decisiones que tomamos con qué hacemos con la historia que nos tocó. ¿Nos echamos a morir junto con la tristeza de aquello que nos provocó? ¿O sacamos lo que nos sirve y nos hacemos más fuerte y nos nutre aquellas experiencias vividas y podemos utilizarlas para ayudar y estimular a otros y ser un ejemplo vivo de lo que es superarnos y la resiliencia y ser más fuertes y más valientes y más valiosos? La decisión es nuestra, como la decisión de estos dos hermanos. Uno terminó como terminó por el padre que le tocó y el otro también, y por la misma razón. No tuvieron una infancia diferente, fue la misma. La decisión fue lo que hizo la diferencia. Y en nuestro caso también, las decisiones que tomemos pueden hacer la diferencia. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto que me está tocando atravesar? ¿Voy a seguir sumergiéndome en la tristeza y en tener lástima de mí mismo? Y de pobre de mí, mira lo que me tocó, mira la mala decisión que tomé, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué no habré hecho aquello? Y seguir lamentándonos de lo que pudo haber sido y no fue. ¿O vamos a elegir ser más valiosos, más valientes, más poderosos, más resilientes y utilizar nuestra experiencia de vida para ayudar a otros, para ayudarnos a nosotros, para disfrutar de agradecer estar vivos? La decisión es siempre de cada uno de nosotros. Lo cierto es que cuando padecemos depresión, quienes hemos estado en esos lugares tan oscuros que produce un estado emocional de tristeza profunda, y puedo comprender de que la voluntad se enferma, porque alguna vez también transité esos caminos, es importante que empecemos por pasitos cortos. Porque si bien suena muy interesante, muy bien lo que estoy contando, lo que estoy diciendo, también sé que cuando la voluntad está enferma es dificilísimo encontrar a qué agarrarnos, qué, qué me agarro. Es dificilísimo. Una, una herramienta que está al alcance de todos y que es muy poderosa es la gratitud. Es empezar por agradecer. Es empezar por decir, abrí los ojos, me duele todo el cuerpo, porque eso, vieron que una de lo que empieza a pasar en todo nuestro cerebro genera también toda esta rigidez y también todo lo que empieza a doler, ¿no? Entonces cuando abro los ojos y el cuerpo me duele, porque en realidad lo que me duele es el alma,
Y empezar por decir, gracias porque hoy desperté. Vieron que tenemos algunas tareas que pusimos ayer. Ya vamos a revisar cómo vamos con la tarea. Pero vamos a poner una más hoy. Y es empezar el día dando gracias. Y terminar el día dando gracias. Empezar el día agradeciendo. Porque mientras dormíamos, este maravilloso regalo que tenemos, filtró, oxigenó, latió, purificó, hizo un montón de trabajo mientras nosotros dormíamos. Miren si no tenemos para agradecer. Los pulmones respiraron por nosotros mientras dormíamos. El corazón latió sin que lo mandáramos a hacerlo. Latió mientras dormíamos. Respiramos mientras dormíamos. Los riñones filtraron mientras nosotros dormíamos. Y empezaron a pasar tantas cosas milagrosas dentro de nuestro cuerpo que imagínense si no es un corazón lleno de gratitud el que debería embargarnos cuando abrimos los ojos en la mañana. Gracias. Hoy tengo la bendición de despertar y muchos hoy no tuvieron el privilegio de hacerlo. Muchos se fueron hoy. Nosotros despertamos. Tenemos un regalo más. Tenemos un día más para disfrutar y para elegir cómo lo vamos a vivir, en qué vamos a distraer nuestra mente, qué le vamos a permitir a nuestra mente pensar, qué vamos a permitir a nuestras emociones habitar, en qué nos vamos a recrear, de qué vamos a hablar, con quiénes. Es nuestra decisión. Siempre es una decisión. Y empezar por un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Pues si no decimos, "Uy, es un montón". Vamos a empezar por hoy. Empecemos por hoy. ¿Qué tengo para agradecer hoy? Desde de adentro y después de lo que hay afuera. De mis mascotas, de las personas queridas, de las que están cerca, de las que están lejos. La gratitud es una fuerza poderosísima y empieza a construir internamente hermosos recuerdos también, que dependen solamente de nosotros, no están dependiendo de otros allá afuera. Porque si empezamos a agradecer lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, ya se hace un cambio enorme. Porque lo que tenemos es mucho. Imagínense que vemos en colores. Vemos en colores. ¿Se imaginan que nuestros ojos solamente vieran en blanco y negro? ¿Cuántas cosas nos perderíamos? Vemos en colores. Podemos disfrutar de las diversidades de un cielo azul, de un cielo gris, de un cielo con nubes, sin nubes, de nubes blanquitas, de nieve, de temperaturas de una forma, de otra. O sea, son tantas cosas simples que perdemos el foco, que a veces empezar por esas cositas pequeñas pueden ser un gran paso para ayudarle a nuestra mente a empezar a segregar sustancias químicas que nos ayuden a estar en armonía con nosotros mismos. La depresión es un diagnóstico difícil, sin embargo, no somos nuestro diagnóstico. Ninguno, ni siquiera un cáncer. Nosotros no somos un diagnóstico. Nosotros podemos estar transitando un periodo. Estoy transitando esta etapa, este estado de enfermedad. Pero el hecho de que le hagamos entender a nuestra mente que es un estado, esto es un pedacito así de todo lo que es mi vida. Y entonces voy a poder ocuparme de generar hábitos que hagan que este pedacito sea cada vez más chiquito para que todo lo lindo ocupe el espacio que realmente merece. Pero sigue siendo una decisión, porque lo más interesante de todo esto es que nadie lo va a hacer por nosotros. La mente de cada uno de nosotros la trabaja cada uno de nosotros. Somos dueños de lo que pasa por acá adentro. Y a partir de saber cómo funciona, es más fácil tomar como el control de ella.
Entonces, teníamos ayer dos tareas, la de los no y había una más. ¿Cuál era la otra tarea que tenía de ayer? Ay, a ver, revisá las notas, Sandrita, y contame, ¿cuál era la otra tarea? Una era la de los no. La otra, a ver, Vivi, vos te acordabas de la otra. ¿Cuál era la otra tarea? Yo recuerdo la de los no. No recuerdo Ay, te la... acuerdo, te escucho bajito, Vivi. Mira, yo recuerdo la de los no. Ajá. La otra... Ay, ¿cuál era? A ver, Dalinda, levanta la mano. A ver, Dalinda, ¿cuál era la otra tarea? Ser observadores de nosotros mismos. Ah, aprender a disociarnos. Esa era la otra tarea. Muy bien, qué lindos alumnos que tengo. Che. Gracias, dale, gracias. Bien, teníamos esas dos tareas. Vamos a añadirle dos más. Vamos a tener la tarea. Vayan anotándola porque yo me voy a olvidar. Yo no las voy a anotar porque se las voy a ir contando, ¿no? Vayan anotándolas. Teníamos esas dos tareas, la de empezar a observar qué pasa con lo que pasa y la de los no. Hoy vamos a añadirle la de empezar el día y terminarlo agradeciendo. Y les voy a contar esta cuarta que es hermosa. Cada una de las historias de los seres humanos se guardan en la mente con algunas sutilezas. Nuestra mente tiene un idioma en el que guarda la información. Y ese idioma es con el que le da significado e intensidad emocional. En programación a eso le llamamos submodalidades. Y en las submodalidades son eso, son como las sutilezas que tiene la mente para guardar la información. Y lo que ha estudiado la programación neurolingüística es que entre esas sutilezas que tiene la mente, no distingue si el recuerdo es lindo o es feo. La mente no lo distingue, porque son las emociones la que hacen esa diferencia, si se quiere. Lo que la mente dice, este recuerdo fue intenso, fue fuerte, pero no dice si fue lindo o fue feo. Entonces lo guarda con la intensidad con la que lo vivió. ¿Y cómo se da cuenta la mente que es intenso el recuerdo? ¿Cómo lo guarda para que la mente sepa que fue un recuerdo intenso? Y cuando yo lo evoco y lo traigo a mi memoria, digo, a ver, voy a acordarme de una cosa bonita, muy, muy bonita que me haya pasado en la vida. Y entonces la mente, como sabe que es muy bonita, que fue intensa, lo trae con color, con sonido. Yo estoy ahí como si volviera a vivir esa misma situación. Pero también lo hace si el recuerdo fue triste o desagradable, porque la mente no sabe que fue triste o desagradable, solamente sabe que fue intenso. Entonces yo digo, a ver, si traigo un recuerdo triste, muy triste de mi vida, ¿cómo viene? Y también viene con color, con sonido, con esas sutilezas. Nosotros podemos, al haberlas detectado en la programación neurolingüística, ha desarrollado algunos ejercicios para hacer que nosotros reprogramemos nuestros recuerdos. Entonces, la otra tarea que les voy a dar es que nos ocupemos de reprogramar algunos recuerdos tristes o desagradables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traer un recuerdo, uno, ¿sí? Vamos a ir de a uno, un recuerdo feo que tenga, de mi historia, un recuerdo feo. Voy a cerrar los ojos, importantísimo esto que les voy a contar. Voy a cerrar los ojos, voy a traer el recuerdo feo y voy a ver cómo viene a mi memoria ese recuerdo feo. Viene como una foto, viene como una película, es como si yo estuviera ahí viendo por mis propios ojos la escena de nuevo. ¿Cómo viene? Voy a tomar conciencia de cómo viene el recuerdo feo. Si yo estoy en la escena, necesito hacer lo que practicábamos ayer. Necesito salirme de la escena. Y entonces, ¿cómo me salgo? Le voy a sacar una foto.
Le voy a sacar una foto a la escena. En la escena voy a estar yo, pero lo primero que voy a hacer es a ese recuerdo triste dejarlo estático, dejarlo quieto. La forma de que la mente entienda de que está quieto es si le saco una foto. Si le saco una foto, aparte le quito sonido, porque las fotos no tienen sonido. Ya le estoy transformando las sutilezas que la mente interpretaba como intensa. Entonces, le saco una foto. En la foto estoy yo. No es que estoy mirando la foto, no. En la foto también tengo que estar. Estoy en la foto, yo que saqué la foto, estoy mirando la foto. Eso le da a la mente la pista de que esto pasó hace tiempo, no está pasando ahora. La mente no tiene noción de tiempo y espacio. Entonces, sacando una foto, ya le voy mandando mensajes sutiles a mi mente para hablar en su idioma, para reprogramarla. Tengo el recuerdo triste. Le saco una foto, me veo en la foto. Pero me quedó gigante la foto, Milka, porque era tan intenso. Bien, lo que voy a hacer es achicarlo. ¿Cómo lo achico? A veces puedo achicarlo así o a veces puedo achicarlo así, porque si yo alejo las cosas, se hacen chiquitas por perspectiva. Entonces voy a imaginar que alejo la foto y la hago más chiquita. ¿Listo? A un modo que me sea fácil de ver. Y antes de eso le voy a quitar color. La voy a dejar en marroncitos, como en sepia, como en las fotos viejas esas. La voy a dejar en sepia. ¿Y cómo hago eso? No sé, le tiré un balde de lavandina y se destiñó toda. La velé. ¿Se acuerdan los rollos antes? Eh, Se velaron las fotos, quedaron en marrón. Le quité color, le quité tamaño, le quité movimiento porque lo dejé en foto. Le quité sonido porque las fotos no tienen sonido. La foto quedó chiquita y ahora cuando la foto quedó chiquita así, agradezco agradezco lo que sea que esa situación dolorosa, fea o desagradable vino a enseñarme, porque algo debe haber venido a enseñar. Agradezco y la despido. Le agradezco y se va a alejar y se va a hacer chiquitita, chiquitita, chiquitita hasta desaparecer en un píxel. Cuando desaparezca, abro los ojos. Todo esto lo hago con los ojos cerrados. Entonces, traigo el recuerdo, le saco una foto, tengo que verme en la foto, le quito color, no sé, la velé a la foto, la alejo. La hago chiquita, chiquita, chiquita hasta que desaparezca. Cuando desapareció, abrí los ojos. Voy a hacer esto con cuantos recuerdos desagradables quiera trabajar. Y van a ver lo que pasa. Cuando yo hago espacio neurológicamente para las cosas bonitas, empiezan a aparecer muchas cosas bonitas que recordar y agradecer. Empiezan a aparecer muchos recuerdos lindos de personas con las que hemos disfrutado, con las que lo hemos pasado bien, situaciones lindas. Necesitamos hacer espacio. Es como empezar a vaciar la papelera, pero ahora sabemos cómo. Así vamos reprogramando nuestra mente. Le vamos dando espacio para que lo ocupen las cosas bonitas. Tareas para la casa, ¿eh? Tenemos tareas importantísimas para hacer estos días. Vamos sumándolas, no es que van a dejar de hacer la otra, no, vamos a sumar estas dos más. O sea, ya tenemos 4 tareas. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al espacio de preguntas. ¿Sirve la PNL para la depresión? ¿Qué creen ustedes? ¿Sirve la programación neurolingüística para la depresión? Después de esta charla, ¿qué piensan? Los escucho, pueden abrir los micrófonos. Quiero escucharlos. No voy a hablar más. A ver. Bueno, si no quieren hablar, nadie quiere hablar. Tan tímidos. Erika. Erika abrió cámara. Erika va a hablar, ¿no? ¿No? Dalo. Hola, Eri. buenas noches. Hola, Eri, ¿cómo estás? No tengo muy buena internet, por eso a veces apago la cámara para poder que no me pierda
ningún concepto. Pero la verdad que sí, personalmente, bueno, gracias a Liliana Quiroga, conozco un poco de la PNL y la verdad que personalmente sí sentí un alivio eh, la noche y el día en manejar una sola emoción, que en mi caso era la angustia. eh, la verdad que sí, personalmente puedo decir que sí, sí sirve. Exactamente. Sí, sí, qué bueno que lo hayas experimentado. Eri, gracias por compartir. Salo, ¿habías levantado la mano, cariño? Sí, justo te iba a hablar. Eh, Iba a decir que en general no fui una persona con depresión. Bueno, claramente soy joven todavía, pero sí hubo un tiempo en el que estuve como muy mal, me acuerdo, o sea, que fue como muy triste para mí. Y con todas estas herramientas, me acuerdo que yo estaba cursando nuestro curso de PNL, que yo estaba haciendo el coach. Em, y gracias a todo eso yo creo que también pude salir mucho de ahí y no encerrarme como en una sola emoción y poder expandirme y poder cambiar mi forma de ver la situación. O sea, fue como algo que te abre mucho la cabeza y que me ayudó bastante en general a mí, también a relacionarme con los demás, porque era como que sentí emociones muy fuertes, por lo menos yo que estoy transitando la adolescencia también, es como que es todo muy a flor de piel. Entonces eran enojos, tristezas, así, era como todo muy fuerte. Y gracias a la PNL yo pude como bajar un poco esa intensidad sin que se pierda la emoción. Qué bonito. Salo, contale a la gente cuántos años tenés. Sí, yo tengo 16 ahora. Empecé el curso ¿qué tenía? 14. Yo empecé a hacer el curso con 14 y la verdad que es una cosa muy hermosa, lo súper recomiendo. Es como que es muy hermoso. Y también lo recomiendo para gente de mi edad. Yo te he recomendado mucho, Mirka. Me encanta Gracias, mi los amor. cambios que he experimentado gracias a este curso y gracias a vos, sobre todo. Gracias, mi vida. Bien, en realidad, cuando han habido algunos menores que han tomado este curso, siempre con la autorización de sus papás, con la mamá de Salo, ella dice, ay, yo quiero que mi hija lo haga, yo quiero que mi hija lo haga, y entonces, bueno, ella autorizó que, que Salo estuviera en este curso, y es muy lindo, la verdad, tener estas herramientas temprano en la vida es muy valioso. Nos ayuda a vivir más livianos y más felices, esa es la realidad. Así que bueno, gracias, Salo. Bien, ¿alguna pregunta, comentario de lo que hemos vivido? Milka, yo quería saber si los ataques de pánico están relacionados con la depresión o es algo separado. Y No necesariamente. si también tenés los menos de 2 minutos para poder controlarlos. No necesariamente, no están necesariamente relacionados con la depresión, los ataques de pánico. Em, yo he atendido muchos casos de ataques de pánico. Hay que atender, en realidad se trabajan con programación de diferentes maneras dependiendo de la persona y de lo que está causando ese ataque de pánico. Siempre cuando trabajamos con programación neurolingüística, vamos al origen, buscamos neurológicamente cuál fue el origen del estado emocional que se esté presentando. Porque cuando nosotros encontramos el origen, pueden haber un montón de situaciones o condimentos que se dieron para esa manifestación orgánica que está habiendo como un ataque de pánico. Entonces, si bien los ataques de pánico por lo general suelen diagnosticarse igual para todo el mundo, es sensación de muerte, la manera de tratarlos con programación neurolingüística es única en cada individuo, eh, porque hay que ver cuál es el origen en cada caso en particular. Y atendiendo el origen y aportando herramientas que le ayuden a la persona a gestionar la emocionalidad que detona en el ataque de pánico, se revierte la situación. Pero es como bastante particular en cada caso. Hay que atender cada caso en particular.
Muchas gracias. Merece corazón. Em, Erika, Sí, que no sé si es Osvaldo el que está ahí, soy, no sí, alcanzo. sí, soy yo. Estoy con mi Osvaldo y cómplice. Erika. Exacto. Bien, contame, Sí, decime, ¿tenías alguna pregunta, Osvaldo? no, no, esa pregunta no, sino relacionado con lo que mencionaste sobre el tema, hay muchas cosas, bueno, que vos en una parte de la charla te incluiste. Eso nos permite, bueno, saber también, o por lo menos aquellos que han pasado, hemos pasado por esto, que más allá de lo que uno aprende o lo que vos has aprendido, obviamente, con estudio y demás, la experiencia, sin lugar a dudas, te aporta un plus muy importante, porque ahora es muy difícil comprender a aquel que ha pasado por depresión y el que no. Saber qué siente, qué no, y eso de no querer levantarse y no querer hacer nada, por más que todo esté bien, es una realidad muy, muy fea. Y sí, hace falta mucha fuerza de voluntad para... a mí me pasó Claro, eso, sí, después de mucho tiempo me enfoqué en algo, bueno, yo en su momento tenía una moto que restaurar y me enfoqué en eso y eso me ayudó mucho a salir de mi cama. Entonces uno sí es artífice también de lo bueno y de lo malo. Cuando uno se lo propone, por más que sea pesado, con esfuerzo se puede. sin lugar a dudas hace falta un poco más que fuerza de voluntad, ¿no? Porque lo que se enferma con la depresión es justamente eso, la voluntad. ¿Me escuchan? Los escucho Sí, tan bajito yo que, que me quiero poner el auricular para escucharlos mejor. Eh, Les decía que cuando la depresión es crónica, es muy, o sea, siempre la buena voluntad de aquellos que tenemos alrededor, es decir, pero pongámosle ganas, dale, vamos, salgamos, fíjate lo bonito, pero no podés verlo, no podés verlo, porque lo que te están ofreciendo está afuera y por donde hay que empezar es por adentro. Cuando se despierta una chispa que permita que yo me reconcilie conmigo para adentro, por eso digo que la gratitud es fundamental para empezar en un proceso de sanación si estamos hablando de la depresión. Agradecer lo que tengo, para empezar a enfocarme en lo que sí tengo, para empezar a verme, para empezar a conectarme conmigo, para saber que hay muchas cosas bonitas que están pasando adentro mío sin esfuerzo. Y empezar solamente agradeciendo esas pequeñas, grandes cosas van ayudando a que se empiecen a segregar sustancias químicas que van a ayudar a que se fortalezca la voluntad. Va a ser una consecuencia. Por eso digo, un día a la vez, un paso a la vez. Un paso nos acerca más al propósito que vamos. Sin embargo, también comprendo que es muy difícil cuando una persona hace muchos años que está viviendo con esta enfermedad y ya se convenció de que la enfermedad es ella. Eso es lo que necesitamos romper. No somos nuestro diagnóstico. Estamos pasando por un momento pero somos mucho más que eso, nosotros como individuos. Y de eso tenemos que convencernos primero. Después las otras cosas, el empezar a trabajar con nuestros recuerdos, ayudar desde adentro a nuestro cuerpo, que nuestros recuerdos bajen la intensidad emocional y entonces que haya espacio para recordar cosas bonitas, para poder agradecer más, para estar atento no sé, a un colibrí, a una flor, al clima, al poder sentir el calorcito del sol o el fresco el empezar a conectar con esas pequeñas, grandes cosas, paso a paso, empiezan a hacer que nos empecemos a conectar con nosotros para adentro. Y entonces podemos ayudar a nuestro cuerpo a empezar a sanar. La buena voluntad de aquellos que tenemos alrededor es maravillosa y es valiosísima, pero muchas veces no basta con que nos digan que le pongamos ganas a la vida. No basta porque
por más que entendamos de que tienen buena intención y lo agradezcamos, desde adentro no se sabe cómo, no se sabe, nuestro cuerpo no responde. Por más que acá lo sepamos, no existe la fuerza para comprender aquello. Entonces es importantísimo empezar por reconciliarnos para adentro, con la gratitud, con trabajar con nuestros recuerdos, por orientar nuestra mente a cosas que sean positivas, a hablarnos más bonito, a decirnos cosas que sean más agradables, más bonitas, más lindas. ¿Eh? Y a veces el hecho de que los que tengamos al lado simplemente estén ya es importante, aunque no nos digan nada, pero el hecho de que estén. Eh, yo he sido una persona al margen de, esta no es una charla religiosa ni nada por el estilo, pero bueno, soy una fanática de la lectura, me gusta mucho leer, quienes me conocen saben que así es, amo la lectura, y entre lo que he leído mucho la Biblia también, entre muchos libros sagrados que he leído en mi vida, y, y hay un relato en la Biblia que es muy interesante como relato y que deja una enseñanza muy interesante también para esto que estamos charlando. Quizás algunos de ustedes lo han leído, está en el libro de los Reyes, de Primero de los Reyes. Dice que había un profeta que se llamaba Elías, y entonces quizás han escuchado de Elías, de Jezabel, y entonces dicen que Elías empezó a denunciar todas las cosas malas que hacía Jezabel y qué sé yo, y su reino. Y entonces Jezabel tenía no sé cuántos sirvientes de un dios falso. Y entonces Elías fue y armó todo un tema ahí y terminó eliminando a todos los profetas falsos, si se quiere, que había. Y fue contra Jezabel incluso, y qué sé yo, hizo una batalla enorme, y cuando eso terminó, huyó despavorido, muerto de miedo, al desierto, dice el relato bíblico. Y entonces cuando uno lo lee es muy interesante porque dice, eh, ¿qué pasó con Elías después de tanta valentía, tanto poder que manifestó haciendo lo que hizo? ¿Qué pasó con él? Se fue al desierto y huyó como un gatito, después de haber sido un león. Pero lo interesante del relato es lo que pasa. El relato dice que durante 40 días, dice el relato bíblico, un ángel le traía pan y agua. Él se metió a una cueva y allí se quedó y solamente dormía, dice el relato. El ángel lo despertaba y le decía, despierta, come. Él se despertaba, bebía, comía y se volvió a dormir. Despierta, come. 40 días. Durante 40 días estuvo así. Y lo único que el ángel hizo es llevarle comida, acompañarlo e irse. Entonces, yo digo, la enseñanza por ahí que dejan este tipo de relatos es esa, ¿no? Es a veces solamente el que una persona esté y acompañe, sin decir mucho, en ocasiones ayuda enormemente, más de lo que podamos imaginar. Aquel que simplemente acompaña no quiere decir de que tenga que estar aconsejando y diciéndole al otro que tiene que hacer. A veces el solo hecho de que esté ya es una enorme ayuda. A veces estar sin palabras. Si no sabe qué decir, mejor no diga nada. A veces eso es mucho más favorable. Pero el hecho de que esté, de que acompañe en el silencio, es muy fortalecedor también. Lo muestran los relatos, ¿no? Los relatos bíblicos. Y bueno, muchos relatos que podríamos recordar y traer a colación aquí. Pero se me vino a la memoria ahora mientras conversábamos aquí. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Dalinda y Mónica.
Uy, acabo de mirar la hora. Mira la hora que me Me hiciste copé. acordar, Perdón. Mica, a cuando dijiste el relato de Lía, me hiciste acordar a unos días antes de que yo hiciera el PNL. Yo me levantaba nada más porque sabía que tenía que hacerles el almuerzo a- acá al batallón que tengo en casa. Y yo solo me levantaba porque sabía que tenía que hacerle el almuerzo a ellos, nada más, pero lo demás pasaba todo por alto. No estaba en un estado depresivo tan grande que lo único que hacía es me levantaba, hacía el almuerzo y nada más. Y había días que ni siquiera comía. Y pero había siempre una persona que siempre estaba y siempre me decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? Bien, no bien. Mi niño, el más chico, que vive acá conmigo, vivimos en el mismo lugar separado, él tiene su apartamentito, pero él solo venía y me decía así, hola mami, ¿cómo estás hoy? Bien, hijo. Bueno, mam, cualquier cosa me llama. Pero él solamente decía eso, nada más, a pesar de que él Tu ángel. se veía en su rostro la preocupación y todo, pero él solo decía esas palabras, nada más. Ahora cuando dijiste ese relato me hizo acordar unos días antes de que yo hiciera el PNL, lo importante que es el decir, hola, ¿cómo estás? Aunque sea, hola, ¿cómo estás? Nada más. Pero eso fue de mucha ayuda. Es más, eso me ayudaba. Yo el otro día pensaba, yo decía, uy, va a venir este niño del trabajo y no va a tener la comida porque mi nuera también trabajan los dos. Entonces, eso era lo que a mí me levantaba, ¿viste? Yo me levantaba y yo sabía que tenía que preparar el almuerzo para ellos, nada más. Aunque después, desganada totalmente, no hacía más nada. Sí, mi esposo me ayudaba en todos los quehaceres, todo, pero para mí fue muy importante ese hola, ¿cómo estás? Entonces, a través de ese hola, ¿cómo estás? Era El tu otro día, ángel. Levántate, me come. activé. Exactamente. Al otro día yo sabía que me tenía que levantar a hacerle la comida a ese ángel que sabía que iba a llegar y iba a decir, hola mami, ¿cómo estás? Porque Qué bueno. en realidad es muy difícil, la verdad que la depresión es muy difícil atravesarla, y es un pozo tan ciego que no es nada torcedor, todo es negro, o sea, no hay luces, no hay colores, no hay nada. Y, y bueno, igual que decirse cosas lindas, yo me levantaba y me decía, qué inútil que estoy, ¿por qué hoy estoy tan inútil si yo nunca he sido así? Y bueno, quizás uno también se enoja con uno mismo, el verse así o la situación que te llevó a eso, y también eso no ayuda para nada, el estar enojado con uno mismo no ayuda. O sea que uno, la verdad que debe reconciliarse primero, eso fue lo primero que entendí, debe reconciliarse con uno mismo para uno poder salir de la situación. Así que la verdad que el programa este es espectacular. Yo en tan poco tiempo, yo creo que ya en la segunda sección ya me empezó a poner las pilas y yo, bueno, dije yo no, acá las cosas tienen que cambiar porque esto no, y la verdad que Es fue una espectacular. decisión, ¿viste? Es Sí, una sí, decisión. la verdad siempre Encontrar los digo, recursos adentro es la clave, ¿no? Encontrar claro, que lo que sea que tiene que cambiar está dentro mío, no es algo que pueda encontrar afuera, no, está dentro mío. Lo que tengo es que recuperar esa forma y retroalimentarla para que se haga cada vez más grande esas ganas de estar conectado con la vida, porque la depresión te desconecta sí, con la vida. totalmente, totalmente. Aparte, las personas que yo rodeaba, cuando me dieron ya la segunda charla que yo ya tuve con Luis, me decían, ay, qué distinta que estás, te vemos mejor, ay, qué hermosa, pero ¿qué te pasó? ¿Pero qué? O sea que uno, los de afuera también se da cuenta lo que uno irradia a través de este programa que te ayuda un montón, te ayuda a cómo hacer otra persona, de realmente quererte más, pensar en vos, que sos importante, un montón de cosas en mi caso que yo no las tenía en cuenta. Me parecía que no eran necesarios, o siempre estás para los demás y nunca te ves importante vos, también eso estaba mucho en mí, pero la verdad que y vos sabés que yo, como me hizo bien a mí, yo a todo el que veo, ustedes tendrían que hacer esto, porque no saben lo fabuloso. Bueno, invítalos Usted, acá, que vengan a las charlas. Vamos a tener, tenemos 17 charlas, 18 charlas todavía pendientes, así que vamos a ayer aprovechar. traje a una, hoy día traje a otra y así le digo, che, Pero no se la pierdan, muy no bien, se la pierdan muy porque esto les bien. va a hacer muy bien. La verdad que uno se siente bien
y dan ganas de ayudar a los otros a que también se sientan bien, más sabiendo que las circunstancias que están viviendo cada uno hoy en día, ¿viste? Entonces es Ay, bueno qué poder lindo. ayudar al otro a que también esté bien, ¿viste? Que eso es mi forma Ujú. de pensar. Gracias, Dalinda, muchas gracias. No, Es por favor. así es. Muchas gracias. Moni, tenías la mano levantada antes, Vivi tiene la mano levantada ahora también. Ya voy con Moni y después voy con Vivi. Moni. Y no, respecto a lo que decían recién al tema de la voluntad, a mí, o sea, me pone mal cuando escucho a alguien que dice, ay, no le pone voluntad a esta persona. Y a veces la Ujú. voluntad no la tenés, como decís, porque uno está en un pozo, y a veces lo que uno necesita es una ayuda o de alguien terapéutico también, alguien que te ayude a salir o a hacer ver como, o sea, o con un coach, o no sé, yo no tuve que recurrir a un psiquiatra en ese momento, pero que te haga ver, por supuesto que PNL es mucho mejor. No, no descarto a los psiquiatras, obviamente, porque ellos se dedican más a la medicación. Eh, pero a veces uno no tiene la voluntad, o sea, la voluntad no es, porque hay gente, a mí me enoja mucho, me dice, ay, no, pero ponele voluntad, no le pone voluntad, no, no es voluntad, o sea, no, no es que uno no quiera, no lo ve, no lo ven por ningún lado, ni nada, o sea, lo único que ves es todo negro, como decía, es todo negro, es terrible. A mí me pasó hace mucho, en el 97, o sea, hace muchísimo. Y lo único que hacía era ir a trabajar, no sé por cómo, era una máquina. Por ejemplo, me levantaba, me Ujú. bañaba, me arreglaba, En iba a trabajar. automático. Llegaba y me acostaba. Así, pero automático, ¿eh? Y era todo negro, veía todo a mi alrededor negro. Es más, sufría de apnea, cambiaba la cama de posición porque no podía, dormía con 3 almohadas, con 4 sentadas, no sabía qué hacer. Bueno, obviamente que ese estado se dieron cuenta en el trabajo y el médico de la empresa me mandó al psiquiatra laboral. En ese momento obviamente no conocía la PNL ni nada, directamente me derivaron a psiquiatría, al psiquiatra y me dio, bueno, tuve unas sesiones, charla, que dijo hay que medicar acá. Que gracias a Dios salí, o sea, eh, por suerte la medicación la pegó, pero a veces cuando no, Qué bueno. cuando en este momento que uno conoce, por ejemplo, la PNL y le puede ayudar a alguien, pero ese alguien necesita que lo encauces o que lo encamines o que le des las herramientas necesarias, porque solo no se sale, ¿eh? Salvo que tengas esta Es herramienta, dificilísimo. que justo encajes, que conozcas esta herramienta y que justo tengas ganas de hacer el curso, porque tampoco tenés ganas de hacer nada, ni de hacer curso, ni nada, ves negro, Claro, negro, ¿no? Entonces, si vos claro. entonces sí necesitas una ayuda una persona que te ayude a salir de ese pozo, que te haga ver de a poquito, porque con la voluntad no hay voluntad que valga en la Que depresión. valga, es verdad, es No, verdad. a mí me pone mal a veces cuando, no con este señor, perdón, con el que estaba acá en la sala, no, con personas que dicen, bueno, pero no le pone voluntad, ¿cómo va a estar depresiva? Si tiene esto, lo otro. No se trata de tener auto, casa, trabajo, hijo, no sé, una buena vida, porque hay gente que también ha tenido una buena vida y tiene depresión, y no pasa por las cosas que tiene, ¿de qué está depresivo? Una cosa interna que, bueno, justamente necesita ayuda, alguien que Exacto. le dé una mano para Y sacarlo. una de las cosas fundamentales es conocer cómo funciona y qué es lo que está pasando dentro de nosotros, porque cuando sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que se afecta, podemos también activar las herramientas o los recursos para Claro. saber cómo modificarlo, cómo me ayudo para adentro para evitar que Pero seguir alimentando este necesitas a estado alguien de que te enfermedad. ayude a ver qué es lo que te pasa. Por ejemplo, la guía que das, qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís, por qué, o sea, ir para adentro, pero necesitas a alguien que te lleve de Ujú. la mano a conocer, a ver qué es lo que te está pasando. Solo no lo puedes hacer, solo no lo puedes hacer, salvo como en Dificilísimo, este sí, sí. caso justo haya coincidido de conocer la herramienta PNL, que haya sido favorecido en ese momento y que bueno, y que vaya saliendo, pero si no conoces esta herramienta, o sea, o vas al psiquiatra, o sé psicólogo, o medicación, porque la voluntad, por más que uno no tenés voluntad, o sea, no, es difícil de explicar si no lo has vivido, ¿entendés? O sea, que lo Ujú. entienden, a veces hay gente Exacto. que no lo entiende porque si no lo vivió profundo, a veces tenés bajón, que es diferente, uno a veces dice, ay, estoy depresivo, no,
mal usamos esa palabra, porque no, a veces uno está bajoneado, está triste, qué sé yo, no tenés ganas de hacer cosas, pero porque tenés fiaca, porque ese día, no Ujú, sé, o te peleaste con tu pareja, claro, o en el trabajo hiciste algo que no te gustaba, que es un bajón, pero no es depresión. Muchas veces se utiliza muy mal la palabra depresión. Ay, estoy depresiva, no, no estás depresiva. Estoy bajoneada, que es es verdad. totalmente diferente. Depresiva es una palabra muy fuerte, es muy fuerte la palabra depresiva, como para usarla tan livianamente, ¿no? Y también el tema este, Exacto. es decir, a la persona que está en ese momento hay que sí o sí necesita una ayuda terapéutica, como para que haga el ejercicio Es, de ver qué es lo que le pasa e irse para adentro. O sea, y bueno, a ver es, por qué llegó a eso. es Eh, verdad. Muy bien. eso no, Gracias, Moni. gracias. Muchísimas gracias. Vivi, y voy cerrando porque ya son las 22:30, ya se nos fue, era una hora, chicos. 40 minutos, Ah, dije yo. Ja, nos copamos. nos Vivi, te pusiste, escucho. nos pusiste a trabajar en agradecimiento y eso quería hacer, agradecerte mucho por este tiempo que estás dedicando a ayudarnos y esta herramienta de con tan solo menos de 2 minutos podemos tomar riendas a nuestras emociones, nuestras decisiones. Si lo hacemos, nuestra vida realmente va a cambiar, va a ser más liviana, así que algo también por lo cual agradecer. Gracias, corazón mío. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer. Gracias por estar ahí, quedarse hasta el final. Y nos encontraremos mañana, si Dios quiere, a las 21. Ahí veremos de qué charlamos mañana. Ahí me voy a inspirar a ver cuál es el tema, enseguida les cuento. Les mando un beso. Recuerden que para ver la grabación, la subo en un rato, tienen que copiar el código. Yo se los voy a pegar abajo del link. Tienen que tocar el link, haber copiado el código, pegar el código y darle OK y entran a poder ver de nuevo la charla. Acuérdense que en cuanto suba esta, la otra del día de ayer queda sin efecto. Ya no pueden verla más. Así que bueno, les agradezco, que tengan buenas noches, dulces sueños, nos vemos mañana si Dios quiere. Chau, chau, que estén muy bien, gracias, gracias, gracias.